Ahí admito. Listo. Hola. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo están? Esperamos unos minutos a que se sumen varias personas y empezamos. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, vamos empezando. Cualquier cosa, las personas se van a ir sumando. La idea es que, bueno, se pueda grabar. Tengan en cuenta que, bueno, mi computadora y algunas cuestiones técnicas pueden fallar, pero la idea es que esto se pueda grabar. De todas maneras, es una clase de consulta, ¿sí? Ustedes traten de hacerme preguntas. Todo el material ya lo tienen en los videos cortos de YouTube de nuestro canal Edicicuba, y también hay un grupo de WhatsApp de lo que serían las clases de apoyo que fueron el año pasado, que fue completamente virtual, que también están las clases completas, ¿sí? De todas maneras, bueno, no voy a decir nada nuevo, obviamente, de lo que están en las clases, porque las preguntas son siempre similares, los temas son siempre, obviamente, los mismos, pero bueno, está bueno tener ese feedback de consultas porque, bueno, la forma de las dudas pueden cambiar o variar. Así que, bueno, el espacio es de ustedes. Si pueden de manera ordenada, en lo posible, desmutearse y me preguntan, ¿sí? ¿Se escucha? Hola, sí. No, si podrías repetir porque me acabo de unir. Hola César, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, la clase es una clase de consulta. La idea es que ustedes despejen sus dudas y me pregunten. Eso. Yo quería hacerte una pregunta en cuanto al goce en la psicosis. ¿Cómo se ve? Y no termino de entender la parte que Lacan explica en cuanto a lo de la deslocalización de este. El goce en la psicosis no está limitado. ¿Sí? Lo que se tiende, obviamente, en el tratamiento, igual ustedes todavía no están en clínica de adultos, es recortar ese goce, ¿sí? Deslocalizarlo de alguna manera, en los términos de Lacan. Es eso más que nada. ¿Por qué el goce está ilimitado en la psicosis? Porque no está el significante del nombre del Padre. No. Claro, O porque nuestra no se metáfora inscribe. no se Sí, escribe. les doy consejos, tengan cuidado de cómo redactan, no Ujú. que no se inscribe, ¿sí? En lo simbólico, el Y significante tampoco nombre. está la significación fálica, que vendría Claro, como a cortar ese gozo, ¿no? claro. De manera académica tienen que decirlo de esta manera: no se inscribe en lo simbólico el significante del nombre del padre, por lo tanto no opera la metáfora paterna, por ende no se llega al resultado de la significación fálica, ¿sí? Que eso sucede en la neurosis.
¿Eso se entendió? Sí, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra consulta? Obviamente sepan que Schreber va a estar en el parcial, es lo más importante. Con el caso Buen día. Schreber, ¿alguna duda? Sí, perdón. Yo quería preguntar, no termino de entender lo que es la metáfora paterna. O sea, cómo funciona, cómo La opera. metáfora paterna consiste en una sustitución, es una operación, en la cual el operador importante de esa operación es el significante en nombre del padre. La metáfora paterna consiste en la sustitución del deseo de la madre, que es un significante primordial, por el significante en nombre del padre. Y esa sustitución da como resultado, como saldo, deja como saldo, la significación fálica. Esa es la metáfora paterna. Es una sustitución de un significante por otro. Perfecto, gracias. De nada. Yo tengo una pregunta. El milagro del alarido es un ejemplo de significante asemántico, porque después dice que como que en realidad tiene todas las significaciones. Entonces eso me confundió. Yo no lo tomaría como significante asemántico, depende cómo lo habrán visto en su comisión, porque bueno, hay lecturas de Lacan diversas, pero el milagro del alarido, tómenlo como también el crujido en la pared de Schreber, similar, es un fenómeno elemental, sí, es un fenómeno de franja. Ok. Entonces, los trastornos del lenguaje en sí no Sí, son es un trastorno del fenómenos. lenguaje, Ah, sí, ok, es un trastorno del lenguaje. Lo que pasa es que hay diversos trastornos del lenguaje. claro. Y después, con lo de los trastornos del lenguaje, él habla sobre neologismos de intuición o de estribillo. Pero no me quedó claro muy bien si a eso se refería con que, si a esa parte, porque él habla así como que queda quieto, cuando el significado queda quieto en los neologismos. No me queda claro si ahí está hablando de dialéctica estancada o Es es una otra cosa. dialéctica estancada porque tiene que ver con el Liegen-Lassen, no sé si ustedes lo vieron en esos términos, porque Lacan lo define así, en el cual el ser se suspendió, el sujeto tiene suspendido su ser, ¿sí? Es una dialéctica estancada porque no puede referir nada de ello, ¿sí? Es una dialéctica estancada. Vale, gracias. Hola César, hola a todos. Yo tengo una duda respecto de Freud en la cuestión de Schreber, que lo vimos en el práctico, porque en los primeros textos Freud empieza hablando de esta cuestión de algo que se cancela internamente, retorna desde afuera. Sí, Un poco para distinguirlo de la represión en la neurosis, ¿no? Él dice que es algo distinto. claro, Y eso después, tienen que tomarlo como una pata fuerte que Lacan lo va a retomar. Lacan va a ujú, decir que, bueno, ahí Freud como descubrió el mecanismo de la psicosis, ¿no? Lacan, ¿qué es lo que va a decir? La facultación del significante en nombre del padre, pero retoma ese antecedente de Freud, que lo cancelado adentro, retorna desde afuera, ¿sí? Lo que no se claro. inscribió en lo simbólico, que es el significante en nombre del padre, retorna en lo real para Lacan. Sí, mi duda va porque después la profe de práctico hizo más hincapié en la cuestión de la libido, ¿no? De las etapas de la libido, y dice que en la psicosis se queda como fijado o al autoerotismo o al narcisismo. Sí, Eh, yo vi una pregunta de un modelo de parcial que dice, bueno, explique el caso que nos van a dar desde la formación de síntoma en Freud.
Y eso me trajo un poco de duda porque yo explicaría esta cuestión de lo cancelado adentro, retornas de afuera y toda su conexión con Lacan, pero también iría a la cuestión de lo fijado al narcisismo, de la libido. La formación, y podrías tomarlo como un antecedente lo de Freud y Lacan, pero no sería lo central en esa pregunta. Lo central Ok. sería que, ¿cómo es la pregunta exacta del parcial ese? A ver, no sé si la tengo justo a Y mano, mientras pero les me aclaro, acuerdo de eso. esto se puede cortar en 40 minutos, ustedes ingresan con el mismo link, ¿sí? Aclaro La eso busco porque y si se bueno. corta, vuelven. Sí. Ahí busco la pregunta y ya vuelvo, si alguien quiere preguntar otra cosa. Sí, en un grupo habían preguntado si tanto en la neurosis como en la psicosis hay retorno en lo real. Y yo le había dicho a esta persona, que ahora no sé si estará bien, que como para mí hay retorno en lo real en ambos, simplemente que en la psicosis está la forclusión restringida del significante del nombre del padre, pero en la neurosis también hay cosas forcluidas, ¿o no? Está bien, está muy bien tu observación. Pero Porque retorno la a lo forclusión real. está en todas las estructuras, psicosis, neurosis y perversión. Lo que Ujú. pasa es que en la psicosis se forcluye el significante primordial del nombre del padre. Los neuróticos también forcluyen, ¿sí? Otros significantes. Y Pero también les vuelve de lo real. Sí, depende igual el caso, ¿no? Siempre va a retornar en lo real por estructura. Ahora, ¿qué es lo que pase con ese real? No, ahora todavía no lo ve. Claro, pero cuando hablan en la neurosis de retorno de lo reprimido, ahí ya sería en lo simbólico, ese Sí, retorno. en la neurosis claro, los significantes se reprimen, pero también hay gran parte de significantes forcluidos. Pero bueno, no sería lo central en la neurosis eso. Lo que importa en la neurosis son los efectos de la represión. Hay cosas que el psicoanálisis, por ejemplo, me han hecho una pregunta. ¿Cómo se sabe cuando se forcluye el significante en nombre del padre? No, no se puede saber, y el psicoanálisis tampoco va a indagar en eso, no le importa. ¿Sí? Porque si no sería como hacer algún tipo de prevención, y el psicoanálisis no se dedica a eso. Por ejemplo. ¿Sí? Lo que pasa en la neurosis, lo importante son efectos de la represión. ¿Sí? Sí hay significantes forcluidos. Hay que ver cuáles, pero uno no puede saber si no hay manifestación clínica de eso. ¿Cómo da cuenta cómo se da cuenta en la clínica de la neurosis? Por los síntomas y las formaciones del inconsciente. ¿Sí? Ujú. No es que vamos a ver la represión, damos cuenta de la represión a través de las formaciones del inconsciente, que los síntomas son unos de los más importantes porque son patológicos, pero pues, ¿cómo podemos ver el significante forcluido en una neurosis si no hay efectos de eso? Va a depender de lo que se manifieste. En la Gracias, psicosis César. sí, porque se manifiesta que el significante que retorna a lo real, ¿sí? No es que solamente retorna en lo real, porque si el significante en nombre del padre retornaría en lo real nada más, y después no pasaría nada, no podemos dar cuenta de la psicosis, así como sin nada. El significante retorna en lo real, pero el otro toma la iniciativa, adviene el delirio, ¿sí? O podemos dar cuenta de fenómenos elementales. El significante retorna en lo real, pero el otro no toma la iniciativa, ¿sí? En el periodo prepsicótico me estoy refiriendo, ¿no? Igualmente, y esto está bueno aclarar, los fenómenos elementales, los fenómenos de franja específicamente, pueden ocurrir luego del desencadenamiento, pueden suceder también. Pero una vez que se desencadena la psicosis, ya no hay vuelta atrás. ¿Sí? No es que, bueno, está en el periodo prepsicótico porque hay fenómenos de franja, volvió el periodo prepsicótico. No, no vuelve el periodo prepsicótico. Era una pregunta acerca de
La fijación dice así: teniendo en cuenta el historial de Schreber, explica el desarrollo que hace Freud en relación al recorrido de la libido y sus puntos de fijación. Ay, no se escucha, perdón. Hay mucho ruido de fondo. Sí, si no, escribilo en el chat, no se escuchó. Creo que la pregunta iba por la libido. Esto tiene que ver con las fijaciones. Supongo, no sé cómo es la pregunta, pero tiene que ver con las fijaciones. ¿Dónde ocurren esas fijaciones? Bueno, el caso Schreber da cuenta de fijación tanto en el autoerotismo como en el narcisismo. ¿Sí? En ambos hay fijaciones. Porque hay momentos de sepultación del mundo muy profunda, en el cual Schreber se encontraba tal vegetal, que no podía ni hablar, ¿sí? Tenía intentos de suicidio, estados de estupor catatónico y demás. ¿Sí? Eso da cuenta de fijación en el autoerotismo. Claro, bueno, justamente estoy respondiendo a eso porque generalmente se repite esa pregunta muchas veces. Tiene que ver con esto, ¿no? Que tiene fijación tanto en el autoerotismo como en el narcisismo. En el narcisismo, ¿cómo podemos dar cuenta? Bueno, Schreber lo dice, ¿no? En un momento todos los hombres eran sombras improvisadas de apuro, hombrecitos hechos a la ligera, y él era el único hombre hecho sobre la tierra, ¿sí? Que iba a fundar una dinastía dinastía schreberiana, ¿no? Con un espíritu schreberiano, iba a darle al mundo la bienaventuranza perdida, ¿sí? Eso habla del narcisismo. Perdón, antes de interrumpir, quería hacer una pregunta. ¿El desencadenamiento en la psicosis siempre es a partir del trastorno del lenguaje? ¿Cómo? ¿El desencadenamiento en psicosis siempre lo ubicamos a partir del trastorno del lenguaje? ¿O no? No. Tiene que. No, porque un fenómeno elemental da cuenta del trastorno del lenguaje. Y puede estar en el periodo psicótico. Bueno, Perfecto, Joyce. gracias. Joyce también es una psicosis no desencadenada. Y da cuenta de trastornos del lenguaje, claramente. Lo que pasa es que, bueno, está compensado por un síntoma, el síntoma que es la escritura y su mujer, pero no desencadenó una psicosis. Ahí preguntan de los ejemplos. Esos son casos, yo no tengo acá casos. Casos actuales, casos de cátedra pueden darles en el parcial. Viñeta, a eso te referís, supongo. Va a ser un caso de psicosis, obviamente, porque estamos en el conjunto temático de psicosis. ¿Sí? También me preguntaban en la semana porque pueden preguntar sobre el diagnóstico de Schreber, ¿eh? Y me preguntaron si con decir psicosis, no pueden decir se trata de una psicosis y nada más. Tienen que primero justificar, decir cómo se ve en el caso, cómo se justifica con el caso, dar ejemplos de eso, ¿sí? Y el diagnóstico de Schreber, Freud dice que es demencia paranoide. ¿Por qué? Porque da cuenta tanto del autoerotismo, de fijación tanto en el autoerotismo como en el narcisismo. Bueno, el narcisismo ya le di el ejemplo. El autoerotismo pueden también dar cuenta del milagro del alarido, ¿sí? Tiene que ver con esas alucinaciones, ¿no? Bueno, el crujido de la pared podría dar cuenta también, porque si bien es un fenómeno de franja, desde Lacan, da cuenta del autoerotismo. Tiene que ver con partes fragmentarias del cuerpo, ¿no? Alucinaciones a través de los sentidos. ¿Sí? Hola, ¿cómo va? Si tenemos Hola. que dar cuenta de una psicosis, del caso, de un diagnóstico presuntivo del caso de Schreber, pero desde Lacan, ¿solamente decimos que es una psicosis?
¿Eso lo vieron, eso lo vieron mucho en lo que es la cátedra? Porque en sí, No, desde Freud sí nos dijeron que es una demencia paranoide, pero desde Lacan nunca aclararon cuál sería el diagnóstico que daría Lacan. mirá, jamás preguntaron así. Desde Lacan, y de Lacan sí es una psicosis. Puede ser una paranoia, después hay que especificar qué tipo de psicosis es. Es raro, puede pasar que les pregunten, no digo que no, pero generalmente no he visto preguntas, diagnósticos según Lacan. Ok, y otra Pero puede pregunta. pasar, sí, es una psicosis, pero después, bueno, eso va más allá de Claro, pero Lacan. como tiene un poco de las No es que dos, Lacan no sabía. creó la psicosis, dio cuenta mucho de la psicosis, obviamente más que Freud, pero no es que paranoia, esquizofrenia, esos son términos de Lacan. Si les preguntan Bien. Lacan, bueno, van a tener que justificar con los términos lacanianos. Ahí está la cuestión. Significante Bien. nombre al Y no me queda padre, muy bueno. claro el concepto de sujeto barrado. Sujeto barrado es el sujeto atravesado por el deseo. Es el sujeto en falta. ¿Sí? Eso es. Llanas palabras, ¿no? Porque ustedes ven, la Pastel lo que tiene es que ven las cuestiones introductorias psicoanalíticas y lacanianas para esta parte. ¿Sí? Schechman lo vio antes para que no sea tan no, traumático no sería la palabra, tan complicada la parte en psicosis, ya está, no ven el sujeto barrado, ya lo dan por hecho. Sí, pero en sí hay unas cosas introductorias que ustedes ven psicoanalíticas, no es que ustedes se las tomen en sí, en el parcial, puede que sí, no digo que no lo he visto, pero puede pasar, pero en realidad se ve esa cuestión introductoria porque si no nos pueden dar cuenta de psicosis. Es como tenés que sumar y restar para saber multiplicar y dividir, qué sé yo. ¿Sí? Si no sabes las cuestiones fundamentales de Lacan, nociones fundamentales, psicosis, no puedes trabajar psicosis. Los efectos en la forclusión del nombre del padre en lo imaginario y en lo simbólico. Bueno, eso va a tener que ver, obviamente, con el caso, lo imaginario y lo simbólico. En lo simbólico puede advenir alucinas, como el crujido de la pared de lo que sería Schreber, un fenómeno de franja. En lo imaginario, bueno, puede haber alucinaciones visuales, pero va a depender del caso. Una pregunta. Sí. ¿Podrías explicar un poquitito el mecanismo de proyección en Freud? Porque hay una pregunta que decía que no era suficiente para explicar la especificidad de la psicosis, ese mecanismo de proyección. Y un poco apuntaba a que no podía dar cuenta tampoco de lo que ocurría a nivel libidinal, pero como que no me cerró del todo, o sea, esa respuesta. Claro, no, igual no es una respuesta esa. Con respecto ustedes saben que tienen que redactar y tal vez un poquito, la pregunta tal vez es puntual y ustedes tienen que responder bastante. Tienen que responder con respecto a, primero el antecedente, que tiene que ver con el manuscrito H, ¿sí? Que hablaba de represión por proyección para la paranoia, ¿sí? Aquello que retorna desde afuera, ¿sí? Un reproche que se torna exterior y retorna para el yo, pero no da cuenta de la paranoia, y ahí tienen que saltar con el texto de Scheven, tienen que articular textos acá. Sí. Manuscrito H con Schreber. Más Schreber. ¿Por qué? Porque tienen que dar cuenta por qué cae el mecanismo de proyección. Tienen que hablar de
las 4 frases que Freud establece para cada delirio. ¿Se acuerdan que yo, si tendría que tomar al caso Schreber, por ejemplo, en una frase, un varón ama a un varón, ¿no? Sí. ¿Cómo contradice esa frase? Tenemos que contradecir tanto el verbo, el sujeto y el objeto, y después contradecir toda la frase. Bueno, tienen que explicar cada una de ellas. Ok. ¿Lo vieron eso? Porque sí es extenso, una explicación extensa es. Sí, sí, lo vimos. El primero es contradecir al sujeto, no yo, amo a un varón. Entonces, no el verbo, perdón. No ama, sino lo odio, no lo amo, sino lo odio, y eso retorna desde afuera. ¿Y cómo se contradice ese odio? Me odia. No es que yo lo odio, sino me odia. Por lo tanto, me persigue. Delirio persecutorio, que es lo que pasó con Schreber, ¿no? Delirio persecutorio sexual, con Fletching. ¿Sí? Yo amo un varón. Hago contradicción con el verbo. Lo contrario de amar es odiar. Yo odio un varón. Pero si viene desde afuera, eso retorna al yo, él me odia. ¿Sí? Al revés. Por lo tanto, si él me odia, me persigue. Y ahí damos cuenta del delirio persecutorio. ¿Sí? Para dar un ejemplo de esa frase. Después, no, si contradigo el sujeto, el yo amo un varón, pongo no yo, él lo ama, entonces, o ella lo ama, ¿sí? Y ahí adviene un delirio de celos, ¿sí? ¿Se entiende eso? Pero el delirio de celos, al tirárselo a otra persona, un poco se desimplica también del yo, porque se lo arroja a otra persona, a ella o a él que lo ama. ¿Se entiende esto? Sí. Yo no me veo implicado, como en la anterior frase. Después, el delirio erotómano, ¿sí? Sería que lo aman, ¿sí? Se contradice el objeto. Lo aman. Y la última frase que da Freud, que se contradice todo, tanto el verbo, el sujeto y el objeto: yo no amo a nadie, me amo solo a mí, es el delirio de grandeza, ¿sí? Y ahí ya no hay proyección. Por lo tanto, si no cumplen todas las frases con el mecanismo de la proyección, ¿sí? Entonces no se puede tomar la proyección como un mecanismo de la paranoia. Porque Y hace falta, sí, explicar todo perdón, eso, yo lo explicaría. Y también explicar que Freud habla de que la proyección es un mecanismo regular en la vida anímica del individuo. ¿Sí? En los niños es muy común la proyección. Por lo tanto, tomar un mecanismo regular en la vida anímica para todo individuo como el mecanismo que sea causante de la paranoia, de la psicosis, la verdad que no es algo muy correcto. ¿Sí? No es adecuado, termina afirmando Freud. ¿Sí? Si es un mecanismo muy habitual en la vida de los sujetos, ¿cómo lo podemos tomar como un mecanismo que dé cuenta de una patología semejante como la paranoia o la psicosis? ¿Sí? César. Sí. Y te hago una consulta, César. ¿Hace falta, o sea, decir todo esto? Sí.
de una forma tan específica, o sea, con las palabras exactas, o podés, si vos lo decís de una forma obviamente académicamente correcta, pero no con las palabras exactas? Depende del ejemplo, docente, depende del docente. digamos, Y tendrían que decirlo. Tanto el manuscrito H como esa pregunta hay que escribir mucho. Sí, tienen que hacerlo. Sí, sí o sí. Y lo de los términos en alemán, eso a mí me re maría, por eso te No, pregunto. qué sé yo, no. Nadie se los va a exigir. Puede pasar que tal vez en un parcial aparezca. Tienen que saber eso, por las dudas. Supongo que no se lo van a exigir. Te quería preguntar también sobre el estadio del espejo. Entiendo que el ramillete invertido es una metáfora que emplea Lacan, Sí. pero es como que esto lo vimos también en otras materias, entonces no sé. Yo lo que entiendo es que en el primer momento, digamos, el niño ve esa imagen en el espejo y siente como que eso se siente enajenado, y también es como que esa imagen, digamos, le avecina a él lo que en algún momento puede llegar a ser, Sí. y le muestra todo eso que él todavía no posee, o sea, porque esa imagen es como completa, tiene todo lo que él no posee. Y bueno, no sé si lo estoy entendiendo bien, o sea, también Lacan hablaba sobre el hecho de que a través del otro es como que, no me acuerdo las palabras exactas que usaba, pero Sí, la decía, rectificación necesita dar la vuelta al niño para que el otro rectifique quién es él. Sí, que rectifique lo que ve en el espejo. Se necesita tanto el soporte simbólico como imaginario. claro, lo simbólico es primordial, porque si no estuviera el otro que le dice, sí, sí, ambos se necesitan. No es que uno es mejor que el otro. Simbólico e imaginario para constituir un yo. Los dos tienen que estar. Si está uno solo, y lo no se constituye imaginario, el yo. ¿Qué pasa en la psicosis? Hay un imaginario y falta el simbólico. sí, no, por eso el cuerpo tampoco lo sienten fragmentado, está vinculado con el narcisismo también. Sí, el cuerpo es fragmentado. Yo no diría sienten, porque no es un sentimiento, aunque parezca, sino es una certeza. No es que yo siento y puede ser que no lo sea. Siento, pero tal vez cuando uno escucha siento eso, pero tal vez me puedo estar equivocando. No. Es una percepción, una certeza inquebrantable. Acuérdense de Kraepelin, ¿no? Está fragmentado para el psicótico. Claro, El claro, esquizofrénico, ¿no? Porque en la paranoia no hay estas cuestiones. En la esquizofrenia, demencia precoz, sí. claro, hablar de sentimiento estaría mal porque podés sentir algo y como dudar, en cambio ellos tienen la certeza de que es así, o sea, no lo dudan. Claro. Sí, es eso. Yo tengo una duda con lo que habías dicho de la proyección. Luego de que Freud dice que la proyección como que no sirve como mecanismo para la paranoia, básicamente porque, bueno, se dan muchas otras instancias. Lo que no me queda claro es si después él como que empieza a desarrollar a la regresión como mecanismo, o sea, la regresión dentro de la represión como mecanismo, o simplemente tipo no quedó ningún mecanismo para la paranoia. No habla. Pero ustedes ven hasta esto, no ven otros textos de proyección que tal vez Freud retomó la proyección, igual no lo retomó, así. Pero no, ustedes tienen que dar cuenta con los textos que ven, ¿sí? Esa pregunta responde a algo que no vieron en la materia. Claro, porque nada, o sea, él empieza como a hablar un poco después de lo de Ustedes la tienen que represión. decir como
que quede claro la respuesta que descarta el mecanismo de la proyección para la paranoia. Punto, ya está. Después de la proyección, no es que les importe qué pasó con la proyección en la materia. Importa que descarta el mecanismo de la proyección para la paranoia. Después qué pasó con la proyección es otra cosa. Que excede a lo que ustedes tienen que saber. César, ¿qué tal? Buen día. Si nos preguntan un caso, o sea, si es una esquizofrenia, ¿cómo trabajamos lo que es el mecanismo desde Freud? ¿Cómo el mecanismo de Freud? El mecanismo de defensa. ¿Qué mecanismo de defensa? ¿Cómo desarrollamos ahí? Porque, bueno, en una paranoia te trabajas con la proyección. ¿Y si es una esquizofrenia? Freud no trabajó eso. A ver, esto bueno, tiene que ver con tal vez la práctica. Hay cosas que yo sé que no van a tomar, ¿sí? Porque no se puede articular. Eso que preguntás no se puede articular. Ah, ok, porque yo estaba, viste, pensaba, digo, lo que veía, algunos ejemplos de parcial, y que te preguntan por el mecanismo, cómo Freud desarrolló, ¿no? Y por ahí los tiempos de la libido, te pueden preguntar. Sí, los tiempos de la represión. Los tiempos de libido está mal. No pongan tiempos de libido porque le van a corregir que está mal, no existe, eso no dice No, Freud. está bien. Sí, tenés razón. Los tiempos de la represión. Sí, eso lo tienen que saber como el pan de cada día. Lo contestan mal. Tienen que saber muy bien Schreber y todo lo que dice Freud y Lacan sobre Schreber. Es el corazón del programa, este conjunto temático para la materia. Es el más importante de todos. El otro también, pero este es un único caso que tienen de psicosis de Freud. Los otros tienen